Soy Nicolás Ostroroj y hoy voy a estar hablando de esta parte de la historia muy poco escrita también, de aquellos inmigrantes que decidían dejar sus países de origen en búsqueda de una mejor calidad de vida. Estos hombres y mujeres que decidían dejar sus cosas, sus pertenencias, sus afectos, era porque en sus países de origen se vivía una situación muy adversa, muy difícil, y las condiciones de vida eran muy precarias. Esto que había comentado en el video anterior de los intereses de unos pocos, el egoísmo de gobernantes o de gente poderosa, hacía de que haya un gran sometimiento del hombre y la mujer común, ¿no? De esas familias que vivían de la producción agrícola en su país de origen. Así que de a poco y en forma muy poco organizada, esta gente iba decidiendo dejar sus formas y sus prácticas de vida para buscar una mejor calidad de vida. Es en el mejor de los casos. En otros casos mucho más difíciles eran esos que estaban en algún ejército, peleaban para un país o peleaban por alguna causa que no los representaba. Los usaban de carne de cañón, o sea, los mandaban a la guerra para defender los intereses de algunos pocos poderosos, que se generaban unas situaciones de injusticia muy desiguales. Así que en estos comentarios a los que yo tuve acceso en primera mano de estar con algunos inmigrantes que estando en el frente de batalla deciden escaparse. Primero, la pena capital, la pena máxima por desertar. Después de haber desertado, quién sabe, transitar territorio enemigo con todo el riesgo que conllevaba. Y en aquellas épocas, imagínense, con la poca formación que tenía la gente, decir, bueno, estoy en este lugar, tengo que ir a este otro punto donde hay barcos que van a una mejor, a un mejor lugar en el mundo. Hay que tener en cuenta que ni siquiera había mapas, ni siquiera había información fiable. La desesperación hacía de que los llevaban a tomar aventuras, a asumir aventuras que iban mucho más de la imaginación. Yo hago una analogía. Estos inmigrantes que buscaban una mejor calidad de vida en otra parte del mundo, imagínense hoy por hoy decir, bueno, el mundo está en una situación de convulsión, una situación de guerra nuclear, quién sabe, y hay cohetes o naves que van a Marte o van a la Luna y allá hay buena calidad de vida y hay paz. Tomar la decisión de esta magnitud, haciendo una analogía, era lo difícil que era tomar una decisión en aquellas épocas. Así que bueno, estas personas se dirigían hasta algún puerto, y el que tenía la suerte de tener algún tipo de acomodo o algún tipo de recurso, bueno, podía en forma organizada subirse a algún barco de pasajeros y llegar a América en este caso. Pero muchos de estos inmigrantes se subían a estos barcos que iban a venir, barcos mercantes que llevaban insumos para la guerra, commodities, y volvían prácticamente vacíos desde Europa a América. Y en estos barcos, que este es un comentario al margen, estos barcos de carga tenían que llevar un lastre mínimo, o sea, un peso mínimo en la parte más baja del casco, que en muchos de estos barcos se cargaban con piedras que a los presos le hacían cortar piedras, unos cubos de piedra, y bueno, facilitaba la carga del barco. Y en estos barcos, bueno, iban estas piedras y por supuesto se subían algunos aventureros.
Y en el puerto de destino, que era en muchos de los casos era el puerto de Buenos Aires, se descargaban estas piedras y se formaban grandes montañas de piedras. Y pasados los años, algún intendente dice, bueno, vamos a hacer calles, y así es como se adoquinaron calles en Buenos Aires, y alguna de estas piedras del adoquinado de Buenos Aires es piedra de Europa. Así que bueno, es un comentario al margen nada más. Lo tremendo de estas personas, que primero mal alimentado durante semanas, meses o inclusive años, peleando por quién sabe qué o quién, llegaban a un puerto, se subían a un barco con lo puesto, mal abrigados, mal alimentados, se subían al barco y bueno, ahí comenzaban estas tremendas travesías que en muchos estos inmigrantes contaban de que uno era la adversidad justamente de subirse a un barco, y lo más tremendo era que en uno de estos viajes una gripe contagiaba a algunos y muchos morían. Por ahí morían 10, 15 en una noche y los tiraban por la borda al día siguiente porque eran desconocidos entre los que se subían a estos barcos. Por ahí moría toda una familia y se los tiraba por la borda y no quedaba ningún tipo de registro. Y así, bueno, llegaban estos pobres inmigrantes a Buenos Aires, donde se los recibía en algún hotel. Existía el Hotel del Inmigrante también, y ahí se los registraba. Hay que tener en cuenta de que por ello venían en un mismo barco un polaco, un italiano, un alemán y un ruso, y un argentino con un precario conocimiento de distintas lenguas. Tomaba registro de estas personas como podía. Yo tuve la suerte de ver estos libros donde están los registros con caligrafías muy difíciles de leer, inclusive tratar de leer el país de origen era muy difícil. Imagínense escribir bien el nombre, el apellido, la fecha, donde el idioma era un umbral importante de sortear. Bueno, pasaban unos días y como la Argentina había que poblar, a los acomodados o a los que tenían algún tipo de recursos se les daba las mejores tierras en la zona de Buenos Aires, La Pampa, Santa Fe. Pero a este pobre inmigrante en muchos casos se le daba las zonas más inhóspitas, donde todo lo que era la zona norte de la Mesopotamia, Misiones básicamente, había que poblar y no había comunicación, no había caminos, y era realmente muy difícil el acceso. Así que bueno, estos inmigrantes se subían a alguna barcaza, remontaban el río Paraná y en precarios puertos llegaban hasta Candelaria o Santa Ana o Posadas, y ahí empezaba la travesía en alguna carreta, el que tenía la suerte, o a pie. Que bueno, estos mapas que se tenían en Buenos Aires, tuve la oportunidad de ver algunos mapas, tenían errores en sus fronteras de hasta 50 kilómetros. Imagínense que ni un papel se le daba a esta gente, se bajaba de la barcaza y empezaba a caminar por el monte, y alguno que tenía que llegar a la zona de Apóstoles terminaba en Oberá, y el que tenía que llegar a San Vicente terminaba en lo que es San Pedro. O sea, el asentamiento fue muy desorganizado, muy poco organizado. Pero bueno, más allá de esto, acá se produce un hecho histórico que después lo voy a comentar más, que el aborigen que estaba en la selva colaboró con el inmigrante para sobrevivir en la selva misionera. Imagínense esta gente que vivía o en ciudades o en lugares con nieve o con frío, llegan a Misiones con un clima muy distinto, la humedad, el calor, hacía de que la sobrevivencia era todo un desafío. Así que bueno, así se fueron armando los pequeños asentamientos, las colonias, se fueron organizando, mientras en el mundo seguían en guerras sangrientas.
acá alemanes con rusos se entendían y se ayudaban, o italianos con franceses o españoles colaboraban unos con otros. Y de ahí surgieron un montón de historias, que acá quiero destacar también que poder conocer estas historias de primera mano, tuve que armar toda una excusa, una estrategia, donde tuve el honor y me siento honrado de haber podido estar con estos inmigrantes en su casa, en sus chacras. La excusa era que me enseñen a tomar el primer mate de la mañana. Y bueno, con esta excusa entraba en conversación y me contaban sus historias, y algunos me decían de que nunca habían contado su historia porque consideraban de que era la parte más miserable de sus vidas, el hecho de haberse escapado de su país, abandonado afectos o pertenencias, y haber visto y vivido tantas precariedades en esos viajes, y haber vivido malos tratos, hambre, frío. Y bueno, después voy a comentar más sobre las historias que me fueron contando, y algunas experiencias que, bueno, en muchos casos las llevo en mi corazón, y llegó el momento de compartirlas. Así que bueno, desde ya muchas gracias, espero sus comentarios y sigamos armando el rompecabezas de la historia. Así que desde ya gracias, y síganme en redes y leo todos sus comentarios. Gracias.